En el video de hoy vamos a hablar de hipobaria e hiperbaria. Sepan que esto es una parte de lo que pueden encontrar en nuestro curso online. Si quieren acceder al mismo, acá en la descripción les dejamos más información. Para ver una situación donde ocurre una hipobaria, tenemos que ver una persona ascendiendo, por ejemplo, una montaña. Es decir, la persona que estaba a 0 metros sobre el nivel del mar empezó a subir en altura. A medida que nosotros subimos en altura, ocurre una disminución de la presión atmosférica, causando una disminución de las presiones parciales de los distintos gases. Dentro de esos distintos gases, el que nos va a importar a nosotros es del oxígeno. Entonces, la hipobaria ocurre cuando hay una disminución de la presión atmosférica. Vamos entonces a ir resolviendo todos juntos esta situación en la que nos pregunta cuántos son las presiones parciales del oxígeno en La Paz, Bolivia, donde la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio, ya que se encuentra a 3.640 metros sobre el nivel del mar. Para esto entonces vamos a empezar hablando de lo que sería la presión atmosférica de oxígeno. Si se acuerdan, la presión atmosférica de oxígeno nosotros la calculábamos a través de lo que era la presión atmosférica total, y a eso había que multiplicarlo por la fracción inspirada de oxígeno, que era el porcentaje de oxígeno sobre el total de la mezcla. Recuerden que la fracción inspirada de oxígeno normal en el aire atmosférico es del 21%. Entonces, de esa manera, si nosotros teníamos en La Paz una presión atmosférica de 500 milímetros de mercurio, para calcular la presión atmosférica de oxígeno lo que tenemos que hacer es 500 por 0,21. De esa manera, si nosotros hacemos eso, nos da 105 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión atmosférica de oxígeno en La Paz es de 105 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a hacer este gráfico de presión parcial de oxígeno en función de los distintos lugares que habíamos hecho en la primera clase de RESPI, pero ahora aplicándolo a las presiones de La Paz. Como vimos recién, la presión atmosférica de oxígeno es de 105 milímetros de mercurio, es decir, que a nivel de la atmósfera, en La Paz, tenemos una presión de 105 milímetros de mercurio. El siguiente punto que tendríamos que analizar, entonces, es a nivel de la vía aérea de conducción. Si se acuerdan, la presión parcial de oxígeno a nivel de la vía aérea de conducción es lo que llamamos la presión inspirada de oxígeno. Si se acuerdan, la presión inspirada de oxígeno se calculaba como la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua, y esto había que multiplicarlo después por la fracción inspirada de oxígeno. La presión atmosférica a nivel de La Paz es de 500 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua es una constante que es de 47 milímetros de mercurio, ya que depende de la temperatura, pero fisiológicamente la temperatura del cuerpo humano es de 37 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros venimos acá, para calcular la presión inspirada de oxígeno, lo que tenemos que hacer es 500, que es la presión atmosférica, menos 47 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor de agua, y a este resultado hay que multiplicarlo por 0,21. Cuando nosotros hacemos esto, nos da que la presión inspirada de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando volvemos a este gráfico de acá, vemos que entre la atmósfera y la vía aérea de conducción hubo una caída de 10 milímetros de mercurio. Esto es generado porque el gas se humedece a nivel de la vía aérea de conducción. Luego de esto tendremos que analizar la presión alveolar de oxígeno. Si se acuerdan, la presión alveolar de oxígeno la calculábamos a través de lo que era la presión inspirada de oxígeno, lo que entraba, menos lo que se iba. Que lo que se iba lo sabíamos indirectamente a través del dióxido de carbono. Por eso era la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre 0,8, que esto era una constante. Cuando nosotros aplicamos esto, entonces la presión inspirada de oxígeno era de 95, lo habíamos calculado antes. Y la presión arterial de dióxido de carbono, el valor normal es de 40 más menos 5. De ahí que si hacemos 40 sobre 0,8, esto nos da 50. 95 menos 50 nos da que la presión alveolar de oxígeno es de 45 milímetros de mercurio. Es decir, que nosotros tenemos esta presión. Fíjense que la caída fue de la misma manera, solamente que partimos desde un punto menor. Y por eso es que la hipobaria va a terminar generando poca presión en el alveolo y por ende poca presión en la arteria. Es decir, si nosotros vemos la presión arterial de oxígeno de esta persona, va a estar baja, va a ser por debajo de los 45 milímetros de mercurio. Si se acuerdan, menos de 60 milímetros de mercurio nos hablaba de insuficiencia respiratoria.
Por eso es que frente a una persona que asciende bruscamente en altura, la primera respuesta que va a haber es un aumento de la ventilación. La persona va a hiperventilar, va a lavar dióxido de carbono. El problema de lavar dióxido de carbono es que va a terminar generando una alcalosis respiratoria. Entonces hablemos ahora de lo que es la hiperbaria. En la hiperbaria ocurre todo lo contrario de lo que vimos antes. Se da, por ejemplo, en una situación como en la de los buzos, ya que al bucear, además de la columna de gas a la cual está expuesta la persona normalmente, se va a sumar una columna de líquido. Entonces, en la hiperbaria ocurre un aumento de la presión atmosférica, causando un aumento de las presiones parciales de todos los gases, inclusive del oxígeno. Lo primero que vamos a tratar de responder entonces es ¿qué pasaría si buceamos con un tanque de oxígeno al 100%? Supongamos que esta persona bajó 50 metros de profundidad. Tenemos que tener en cuenta que por cada 10 metros que se desciende, la presión aumenta una atmósfera. Es decir, que esta persona va a estar expuesta a una atmósfera generada por la columna de gas. Y como bajó 50 metros, va a estar expuesto a 5 atmósferas generadas por el líquido. De esa manera, en total va a estar expuesto entonces a 6 atmósferas. Como la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, estar expuesto a 6 atmósferas implica que va a estar expuesto a una presión total de 4.560 milímetros de mercurio. Ahora, esta persona que va a respirar en un tanque de oxígeno al 100%, este tanque se lo va a poner estando en la superficie y luego de esto se va a tirar al agua para empezar a bucear. Entonces, analicemos qué es lo que ocurre cuando estamos a 0 metros respirando oxígeno al 100%. Vamos a empezar por la presión atmosférica de oxígeno. Si se acuerdan, la presión atmosférica de oxígeno era la presión atmosférica, que si estamos acá a esta altura va a ser de 760 milímetros de mercurio, y a eso hay que multiplicarlo por la fracción inspirada de oxígeno. Como esta persona solamente respira oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno va a ser de 1. 760 por 1 es 760. O sea que la presión atmosférica de oxígeno es 760 milímetros de mercurio. Cuando calculamos la presión inspirada de oxígeno es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. O sea, es 760 menos 47, que nos da 713, y a eso hay que multiplicarlo por 1. Nos da 713. Y a esto después habría que calcularle entonces la presión alveolar de oxígeno, que era la presión inspirada de oxígeno, 713, menos la presión arterial de dióxido de carbono sobre R, 40 sobre 0,8. 40 sobre 0,8, acuérdense que nos da 50, entonces 713 menos 50 nos va a dar 663. Es decir, que esta persona antes de sumergirse, a nivel de los alvéolos, iba a tener una presión alveolar de 663 milímetros de mercurio. Después de esto, la persona se va a tirar al agua y va a empezar a bucear. Entonces, vamos a analizar qué es lo que va a ocurrir con esta persona cuando se encuentra acá, a 50 metros de profundidad. Lo primero que vamos a calcular es cuánto sería la presión atmosférica de oxígeno. Y dijimos que la presión atmosférica de oxígeno es la presión atmosférica que, como está expuesto a 6 atmósferas, la presión atmosférica va a ser de 4.560 milímetros de mercurio por la fracción inspirada de oxígeno, que es 1. O sea que la presión atmosférica de oxígeno, la presión que tiene el tanque de oxígeno de esta persona es de 4.560 milímetros de mercurio. Cuando nosotros analizamos la presión parcial que hay a nivel de la vía aérea de conducción, es decir, la presión inspirada de oxígeno, lo que tenemos que hacer es la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua por 1, o sea, 4.560 menos 47 por 1. Eso nos va a dar 4.513 milímetros de mercurio. Si a esto después queremos analizar la presión alveolar era la presión inspirada, es decir, 4.513 menos 40 sobre 0,8. Cuando nosotros hacemos esta cuenta, nos va a dar 4.463 milímetros de mercurio. Es decir, que cuando esta persona se encuentra a 50 metros de profundidad, va a tener a nivel del alvéolo una presión de oxígeno de 4.463 milímetros de mercurio. Esta presión
va a generar entonces que a nivel de la arteria haya una presión similar y por ende que haya una concentración de oxígeno proporcional a esto. O sea, que la concentración de oxígeno en sangre arterial de esta persona por estar respirando oxígeno al 100% y por estar expuesto a 6 atmósferas va a ser muy alta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el oxígeno no es una sustancia inerte en nuestro cuerpo. El oxígeno genera toxicidad en nuestro cuerpo, genera radicales libres que generan licuefacción de las membranas y muerte de las células. Es decir, que esta persona, si nosotros la dejamos por un periodo de tiempo expuesto a estas presiones de oxígeno, va a terminar muriéndose. Por eso es que está contraindicado bucear con tanques con oxígeno al 100%. Y entonces, ¿qué solución podríamos darle a esto? Y bueno, una solución sería bucear con aire atmosférico, es decir, guardar aire de la atmósfera que solamente tiene un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno en un tanque y hacer que la persona bucee con este tanque. Cuando la persona apenas se ponga el tanque y esté antes de sumergirse, va a estar respirando a través del tanque aire atmosférico y va a estar expuesto a una atmósfera, es decir que va a tener las presiones atmosféricas normales, una presión atmosférica de oxígeno de 160 milímetros de mercurio, una presión inspirada de oxígeno de 150 y una presión alveolar de oxígeno de 100. Cuando esta persona descienda y se encuentre expuesto a 6 atmósferas, nosotros vamos a ver que la presión atmosférica de oxígeno va a ser la presión atmosférica total, es decir, 4.560 milímetros de mercurio, por la fracción inspirada de oxígeno, que es un 21%. Es decir, que va a tener una presión atmosférica de oxígeno de 957 milímetros de mercurio. La presión inspirada de oxígeno va a ser 4.560 menos 47, y a eso si lo multiplicamos por 0,21 nos va a dar 947. Por último, la presión alveolar de oxígeno sería 947 menos 40 sobre 0,8, es decir, 50. 947 menos 50 nos da 897. Si se fijan, si bien la presión alveolar de oxígeno es bastante alta, no es tan alta como cuando la persona respiraba oxígeno al 100%. O sea que esto no le va a generar toxicidad. Por ende, en el buceo, al poner aire atmosférico, el oxígeno dejó de ser un problema. Más allá de eso, hay un problema que suelen tener los buceadores cuando respiran aire atmosférico, que es lo que vamos a ver ahora. Si nosotros analizamos a nivel del alveolo de esta persona que está expuesta a 6 atmósferas, lo que vamos a ver entonces es que la presión alveolar de oxígeno va a ser de 897 milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono va a ser de 40 milímetros de mercurio. La presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio y el gas que nos queda es el nitrógeno, que el nitrógeno va a tener que compensar para llegar a la presión atmosférica total, es decir, a 4.560. De ahí es que la presión de nitrógeno es de 3.576 milímetros de mercurio. Este nitrógeno va a ser el problema de los buceadores cuando bucean con aire atmosférico. Para entender esto, lo que tenemos que recordar es la ley de Henry. ¿Se acuerdan que la ley de Henry nos decía que la concentración de un gas va a ser igual a la presión parcial que tiene ese gas por la solubilidad? Si se acuerdan, la solubilidad del nitrógeno era bastante baja, o sea que el nitrógeno no va a terminar generando problemas como el oxígeno por sus altas concentraciones. Pero sí lo que va a ocurrir es que, como esta persona está expuesta a 6 atmósferas, la concentración de nitrógeno va a ser proporcional a estas 6 atmósferas, a esta presión parcial que tiene el nitrógeno. El problema de los buceadores que respiran aire atmosférico no ocurre cuando están en la profundidad, ya que, como estamos diciendo, las concentraciones de oxígeno no van a ser altas y las concentraciones de nitrógeno no van a ser un problema. El problema ocurre si estos tienen que subir rápidamente. Si rápidamente sale a la superficie, va a pasar a estar expuesta a una atmósfera. Cuando nosotros vemos la concentración de nitrógeno frente a una persona que está expuesta a una atmósfera, va a ser proporcional a esta presión parcial. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros subimos rápidamente,
la presión parcial de nitrógeno va a bajar rápidamente. Y eso va a tener que hacer que la concentración de nitrógeno baje rápidamente. El problema es que el nitrógeno va a estar disuelto en todo nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros salimos rápidamente, vamos a tener nitrógeno en todo nuestro cuerpo que rápidamente tiene que perder la concentración. Como ese nitrógeno nuestro pulmón no lo va a poder lavar, lo que va a ocurrir es que ese nitrógeno vuelve a estar en estado gaseoso dentro de nuestro cuerpo. Eso va a generar que ocurran émbolos gaseosos que obstruyen la circulación de todo nuestro cuerpo y la persona se muere por necrosis de todos los tejidos. Esto mismo que nosotros estamos viendo es lo que ocurre en las gaseosas. La próxima vez que compren una gaseosa, recomendable una transparente porque se va a ver bien, fíjense antes de abrirla que cuando miran a través de la botella no hay burbujas. Eso ocurre porque cuando fabrican la gaseosa lo que hacen es ponen en la botella líquido y luego de esto agarran y ponen gas a presión y cierran la botella. Entonces adentro de la botella hay una presión mucho mayor a la atmosférica. Eso hace que el gas se disuelva adentro de la gaseosa y genere concentraciones altas. Ese gas, como está disuelto, nosotros no lo vemos, nos genera burbujas. Las burbujas aparecen cuando nosotros abrimos la botella. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la botella hacemos que rápidamente pase de esa alta presión que había adentro de la botella a la presión atmosférica. Entonces, todo ese gas que estaba concentrado adentro del líquido, al disminuir la presión, tiene que perder concentración rápidamente y entonces ese gas que estaba disuelto se vuelve en estado gaseoso y por eso las burbujas aparecen cuando abrimos la gaseosa. Entonces, cuando un buzo sube rápidamente, ocurre lo mismo. El cuerpo de esa persona se vuelve una gaseosa recién abierta, se llena de burbujas. Esta enfermedad se llama la enfermedad por descompresión. Entonces vamos a resumirla. La enfermedad por descompresión se produce cuando hay un pasaje brusco de una alta presión atmosférica a una presión atmosférica menor. Esto genera que disminuya la presión parcial de nitrógeno y por ende deberá disminuir bruscamente la concentración sanguínea. Como el pasaje es brusco, esto no da lugar a que los pulmones laven esta concentración, por lo que el gas disuelto pasa a estar en estado gaseoso dentro del cuerpo de la persona, causando émbolos gaseosos que generan hipoxia. La hipoxia genera necrosis de todos los tejidos y finalmente la persona muere. ¿Cuál sería la solución para evitar que esto ocurra? La solución es hacer un ascenso lento, ya que de esa manera vamos a dar tiempo a que los pulmones eliminen progresivamente la concentración excesiva de nitrógeno. Se calcula aproximadamente que, como mínimo, por cada 9 metros que un buzo asciende, tiene que esperar 1 minuto abajo del agua. Es decir, sube 9 metros, espera 1 minuto, sube los siguientes 9 metros y espera 1 minuto. En caso de que no se pueda, como en el buzo anterior, que tuvo que subir bruscamente, la solución es, una vez que el buzo sube, rápidamente ponerlo en una cámara hiperbárica. Las cámaras hiperbáricas lo que hacen es nuevamente aumentarle la presión para volver al buzo a la presión que tenía cuando estaba abajo del agua. Entonces, esos émbolos gaseosos, si aumentamos la presión, se vuelven a disolver y después de ahí, con la cámara vamos reduciéndole progresivamente las presiones hasta llevarlo a la presión atmosférica. ¿Y esto cómo nos puede afectar a nosotros en nuestra vida? Porque claramente nosotros no buceamos normalmente a tantas profundidades. Pero tengan en cuenta un ejemplo que es algo que ocurre bastante frecuentemente, que es la persona que se fue de vacaciones, buceó, no a altas profundidades, pero nosotros buceando sin tanque podemos llegar hasta 20 metros de profundidad. Entonces, buceó sin tanque, pero después al día siguiente se subió un avión. El avión, como está a mucha altura, tiene hipobaria. Entonces pasamos de estar de hiperbaria a hipobaria. Generamos una gran diferencia de presión atmosférica
Y eso va a terminar generando una enfermedad por descompresión. Por eso nunca antes de subirse a un avión tenemos que bucear. Con esto entonces terminamos este video de hipo e hiperbaria. Si les gustó todo lo que es la fisiología del buceo, les puedo recomendar una película que se llama Last Breath, que habla de personas que bucean a muchísima más profundidad y entonces cómo tenemos que adaptar la mezcla gaseosa para que esta persona pueda soportar presiones muchísimo más altas de lo que acabamos de ver nosotros. Si estás interesado en nuestro curso online, donde brindamos material audiovisual, clases extracurriculares como es resolución de casos clínicos y Choice para practicar, podés contactarte con nosotros a nuestro mail clasescardiorespi@gmail.com o a nuestro Facebook, Clases Cardio Respi. No olvides suscribirte si todavía no te suscribiste, que nos es de mucha ayuda. Muchas gracias.